La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Epístola primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9 al 15. Hermanos, me parece que Dios a nosotros los apóstoles nos ha hecho aparecer como los últimos de los hombres, como condenados a muerte, haciéndonos servir de espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos reputados necios por amor de Cristo, mas vosotros sois los prudentes en Cristo. Nosotros flacos, vosotros fuertes, vosotros honrados, vosotros viles y despreciables. Hasta ahora sufrimos hambre, sed, desnudez, malos tratamientos, y no tenemos domicilio fijo, y nos cansamos, trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo sufrimos con paciencia. Nos ultrajan y oramos. Somos en fin tratados hasta el presente como la basura del mundo, como el desecho de todos. No os escribo estas cosas porque quiera sonrojaros, sino que os amonesto como a hijos míos muy queridos. Porque aun cuando tengáis millares de maestros en Jesucristo, mas no tenéis muchos padres, pues yo soy el que os he engendrado en Jesucristo por medio del Evangelio. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 20, versículo 20 al 23. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos del Zebedeo con sus hijos, adorándolo y pidiéndole algo. Le dijo Jesús: ¿qué quieres? Y ella respondió: di que estos dos hijos míos se asienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Mas Jesús le contestó, diciendo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Le dicen: sí, podemos. Le replicó: mi cáliz sí lo beberéis, pero el asiento a mi diestra o a mi siniestra no me toca a mí dároslo, sino que será para aquellos a quienes lo ha destinado mi Padre. Celebramos la solemnidad del apóstol Santiago, Santiago el Mayor. Este apóstol, hermano de San Juan, el discípulo amado, experimentó la decapitación por orden del rey Herodes. Después de un discurso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde el mismo apóstol Pedro proclamaba que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Herodes, en represalia, mandó a ejecutar a Santiago decapitándolo. Santiago el Mayor se dice que evangelizó a España, por eso es el gran patrono de España. Fue el que tuvo el privilegio de la primera aparición mariana en el mundo, Nuestra Señora del Pilar, quien tiene también promesas para los que la honren. Nuestra Señora se ha convertido en un pilar realmente. Y este apóstol Santiago nos recuerda a nosotros que debemos ser fuertes a la hora de la evangelización. Hijos del trueno, hijos de Zebedeo, eran apóstoles bastante impulsivos, decididos, estaban dentro de los apóstoles que siempre el Señor se llevaba para experimentar cosas maravillosas como la transfiguración en el monte Tabor. Siempre eran tres apóstoles, los dos hermanos, San Juan y Santiago, y el apóstol San Pedro. Esta experiencia que hoy nos refiere el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, también tenemos como referencia la segunda carta a los Corintios en el día de hoy, donde esa carta nos dice: nos aprietan pero no nos ahorcan, nos aplastan pero, nos persiguen pero no nos aplastan, algo así. Es decir, que siempre estamos protegidos por Dios. El que le sirve a Dios, Dios decide cuándo va a ser su muerte. De todas maneras vamos a morir, pero Dios decide la forma en que vamos a morir. Si vamos a ser mártires, si vamos a morir de una forma
de una enfermedad, de algo natural. En fin, Dios es el que tiene autoridad sobre el elegido, en el tiempo, en la circunstancia, en el momento en que deberá morir su escogido. Así pues tenemos el ejemplo de nuestro Salvador. Dios decidió que muriera en una cruz. Y aunque habían decidido darle muerte a Jesús, no lo mataron sino cuando Dios quiso que mataran a su Hijo Jesús en la cruz. Entonces, démonos cuenta que hoy Santiago nos está recordando que somos un espectáculo para los hombres de este mundo. Y entonces dice aquí lo siguiente: me parece que Dios a nosotros los apóstoles nos ha hecho aparecer como los últimos de los hombres, como condenados a muerte. Primera característica de los apóstoles: Dios los deja ver como condenados a muerte, haciéndonos servir de espectáculo al mundo. Era el espectáculo, por ejemplo, del Coliseo romano, cuando tiraban a los primeros cristianos para que se los comieran los leones. Eso era un espectáculo para el pueblo romano. Eso no lo decidía el pueblo de Roma, eso lo permitía Dios para la gloria de su iglesia. Sangre de mártires, semilla de cristianos. Ellos pudieron haber muerto de otra forma, pero Dios decidió que fuera así ante ese espectáculo, porque a lo mejor los espectadores de ese coliseo, al ver la muerte de estos valientes, se iban a convertir. Y así fue. ¿Cuántos romanos se convirtieron hasta el punto de tomarse a Roma nuestro cristianismo? Dice: nosotros somos reputados necios por amor a Cristo, mas vosotros sois los prudentes en Cristo. Somos reputados como necios. El que es cristiano de verdad ante el mundo va a parecer como necio, pero ante Dios somos prudentes. Nosotros flacos, vosotros fuertes. Lo que dice San Pablo: Dios ha confundido a los sabios de este mundo, eligiendo a lo que no cuenta para el mundo. Hasta ahora sufrimos hambre, sed, desnudez, malos tratamientos, y no tenemos domicilio fijo y nos cansamos. No tenemos domicilio fijo y nos cansamos. Todo lo que le tocó vivir a los apóstoles y lo que nos toca vivir a los que sigamos a Cristo. Solo nos esperan fatigas, solo nos esperan trabajos duros, sufrimientos, persecuciones. Y eso debe ser la bienaventuranza nuestra aquí en la tierra. Saber que estamos sufriendo por amor a Cristo debe ser el gozo más grande. Entonces aquí dice el apóstol: nos maldicen y bendecimos. Hablan mal de nosotros y nosotros bien de las personas. Así debe ser. Padecemos persecución y lo sufrimos con paciencia. Nos ultrajan y oramos. Preferimos orar por las personas que hablan mal de el catolicismo, de los sacerdotes, de la iglesia en general. Preferimos no añadirle más veneno a la sopa. Preferimos el camino del bien. Vence el mal a fuerza de bien, dice el apóstol Pablo. Bueno, pero también me llama mucho la atención una frase muy bonita al último de la perícopa. Dice: porque aun cuando tengáis millares de maestros en Jesucristo, mas no tenéis muchos padres. Qué bonito, ¿no? Abundan mucho los maestros en el mundo, falsos y poquitos verdaderos. Hay como 32 doctores en la iglesia católica, pero de calidad, ¿cierto? ¿Y cuántos millones de doctores habrán salido en la historia humana y están en el olvido, ya está condenados? Entonces, calidad es lo que necesitamos. Entonces, hay muchos maestros, pero no tenéis muchos padres. Padre no es cualquiera, dice aquí el apóstol. Pues yo soy el que os he engendrado en Jesucristo por medio del Evangelio. Pablo se siente de alguna manera ese conducto, ese puente entre Dios y los hombres. Qué bueno que nosotros estemos así en esa sintonía con Dios, en tener esa convicción de que debemos ser puente entre nuestros hermanos y Dios.
La petición de la madre de los hijos del Zebedeo: quiero, Señor, que el uno se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús le dice: ese puesto no me corresponde a mí darlo, sino a mi Padre Celestial. Entonces, pero Jesús se les dice: ¿están dispuestos a beber ese cáliz de amargura conmigo? Es decir, Dios no nos está prometiendo como un político puestos, pero de que lo vamos a tener, lo vamos a tener. Nosotros tenemos que cumplir con dar la vida, donar la vida. Ya Dios se encargará en qué puesto nos va a colocar de acuerdo a nuestra donación en el amor. Entonces, el más grande en el reino de los cielos resulta ser el más servidor y esclavo aquí en este mundo, el más servidor de todos. Ese es el que va a llevar el primer puesto en el cielo. Acuérdate de Lázaro, el pobre Lázaro aquí tuvo males, pero allá tuvo bienes. Y el rico tuvo bienes aquí y tuvo males allá. Entonces ese puesto Dios lo va a dárselo de acuerdo a su justicia perfecta. Que hoy Santiago Apóstol interceda por cada uno de nosotros y nos dé fuerza, valentía, fervor para predicar el Evangelio con poder. Me encomiendo a tus oraciones en este día de cumpleaños. Que Dios te bendiga. La Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día de Santiago Apóstol.